Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Capítulo 2, verso 12. La palabra del Señor dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta tercera carta a la tercera iglesia mencionada en el Apocalipsis, de las que habíamos propuesto las 7 iglesias, mencionando de que este número y estas iglesias, más allá de tener una particularidad que sí existieron y que la carta llegó primero a ellas en el tiempo del apóstol Juan cuando escribió estas cartas, para nosotros se constituyen en un mensaje de completitud, quiere decir un mensaje completo para la iglesia toda. Cada iglesia tenía una característica, cada iglesia tenía una circunstancia, un escenario que la hizo particular y que la constituyó en un ejemplo para nosotros. Cuando digo un ejemplo, es que esa característica con lo que estaban luchando en ese momento, hoy para nosotros como iglesia, se constituye en un mensaje completo también, de poder leer los 7 mensajes, poder entenderlos en su completitud. Es una bendición personal y es una bendición como iglesia. Habíamos mencionado de que Éfeso y Esmirna eran 2 ciudades muy dinámicas en el comercio por su situación geográfica portuaria, y habíamos hablado de que económicamente también, con un movimiento intenso, vimos las características de cada una de ellas, los problemas que enfrentaron, la cantidad de personas como ciudad, alrededor de 200,000 personas en Éfeso y Esmirna cada una, de tal manera que eran ciudades grandes, en su tiempo bastante densas. Y esta tercera carta es escrita a una iglesia no lejos de ellas, de Esmirna, aproximadamente unos 87 kilómetros. Mencionan que a unos 20
kilómetros de la costa, de tal manera que era una muy bonita ciudad. No tenía una supremacía comercial, económica, pero sí Pérgamo tenía una característica en supremacía que era la religiosa. La ciudad de Pérgamo era la capital religiosa del imperio. Ahí se adoraba a diferentes dioses porque el imperio era politeísta. Entre ellos el mismo emperador era considerado un dios y se le llamaba el Señor, término que era de contradicción y de lucha para los creyentes, porque ellos morían antes que decir Señor a otra persona que no sea el Señor Jesucristo. Ellos decían el Señor es el Señor Jesús, y a muchos les costaba la vida. De tal manera que también aquí tenían templos para Zeus, para diferentes otros dioses de la mitología griega. Algunos escenarios que han llegado a alcanzarnos hasta nosotros después de más de 2000 años. Había también templos y sacerdotes de el dios, recibía diferentes nombres, depende de si era griego, la expresión griega o romana. Era el dios Esculapio. Bonito su nombre, no. Pero este era el dios de la salud en ese tiempo, de la medicina. Su imagen que lo representaba era una serpiente que persiste hasta el día de hoy en los símbolos médicos. Usted va a ver el símbolo médico, algunas tarjetas de los médicos, tiene una simbología que tiene una serpiente enroscada en un báculo, que viene de allá, de ese dios de Pérgamo, ¿no? Por ejemplo, Galeno era natural de Pérgamo. Nosotros le decimos a los médicos a veces los galenos, ¿verdad? De allá viene también. De tal manera que la influencia científica de Pérgamo era importante. Una ciudad que posiblemente también había sido fundada por incursiones griegas. De tal manera que esa influencia de amor a la sabiduría era muy fuerte también en Pérgamo. Posiblemente tenían la segunda universidad más importante del imperio. Solamente la biblioteca de Alejandría era más grande que la biblioteca de Pérgamo. Pérgamo tenía una biblioteca de 200.000 ejemplares hechos en pergamino. Por cierto, la palabra pergamino viene de Pérgamo. Y este material de cuero en el que se escribía partió en Pérgamo por un embargo que se hizo a Pérgamo, y no podían comprar papiros de Egipto ni otros materiales para poder escribir, así que tomaron la decisión de hacer materiales en cuero, que hasta el día de hoy nosotros los seguimos también mirando, ¿verdad? A veces regalamos a las personas un pergamino con un reconocimiento de Pérgamo, le cuento, ¿no? La idea. Y por eso se llama pergamino, viene de Pérgamo. De tal manera que ellos habían logrado tener en pergaminos 200.000 documentos similares a libros, no como estos, pero similar. De tal manera que estas características de Pérgamo la hicieron una ciudad importante, como decíamos, no una supremacía económica, pero sí una supremacía religiosa en el imperio. Era la capital religiosa del imperio. Tanto así que la palabra del Señor dice que Pérgamo era la morada de Satanás. Qué terrible, ¿verdad? Cuando leímos a su momento, vemos entre los versos que dice:
yo sé dónde tú moras, donde tiene su trono Satanás. Y le dice, y sé que tú has permanecido firme, has mantenido la fe, has sido fiel en confesar mi nombre, aún en los días que Antipas, mi siervo fiel, fue muerto donde mora Satanás. De tal manera que, mi amado hermano, como era un centro religioso, estaban los sumos sacerdotes, los sacerdotes más connotados del paganismo, se encontraban en idas y venidas de Pérgamo, y muchos también hacían procesiones a Pérgamo para recibir los beneficios de estas religiones. Y la palabra del Señor nos muestra que en este escenario pagano, con esta contradicción satánica, estamos viendo de que detrás de todos estos ídolos se encontraba la fuerza satánica. Y el Señor le habla a la iglesia y reconoce en la iglesia un escenario muy especial. Le dice, ustedes tienen, permítame parafrasear, le dice, ustedes tienen la solvencia, la capacidad, las condiciones para detectar estas religiones satánicas y tienen la valentía para enfrentarse a ellas, pero enfrentarse en una declaración firme de la fe. Pero estaban enfrentando otro problema. Voy a decirlo de nuevo para que se entienda. Los hermanos de Pérgamo tenían la valentía. Cuando venía una secta, una religión pagana, satánica, ellos no tenían temor. Ellos se enfrentaban valientemente. Podían decir que no era de Dios, podían enfrentarse fuertemente. Pero, dice la palabra del Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice. Y habíamos explicado, porque cuando uno lee, a veces encuentra el desafío de que la palabra está hablando en particular, está hablando en individual. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya hemos explicado que está diciendo, escríbele al pastor de la iglesia de Pérgamo. Y le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Habla en particular, en singular. Le habla al pastor. Obviamente ese impacta a la iglesia toda, hemos dicho, y en particular a cada miembro de la iglesia. Pero Dios quiso escribir directamente al pastor para que luego impacte a toda la congregación el mensaje que estaba recibiendo. No le dice el Señor, tengo contra ti que tú tienes la doctrina de Balaam. Le dice que tú tienes a los que mantienen la doctrina de Balaam y a los que predican la doctrina de los Nicolaitas. Y acá ya entra en un escenario el Señor muy importante de entender, porque cuando nosotros leemos la carta a Pérgamo, todas las cartas nos van a, ¿cómo puedo decir?, alcanzar, pero esta es una con muy especial alcance para nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque lo que estaba aconteciendo en Pérgamo, que era algo singular en aquel tiempo, es algo que hoy acontece en nuestro mundo, en nuestros escenarios, en las ciudades. Hay un paganismo tremendo, hay una perversión terrible. El mundo ahora le dice, a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Vamos a partir en la explicación de este exégesis que vamos a hacer. Vamos a partir con la declaración del nombre mismo de Pérgamo. Pérgamo significa, más o menos en la traducción, significa el que está casado. Por ejemplo, cuando alguien tenía muchas mujeres, estaba casado con varias, se decía polígamo. Pérgamo quiere decir el que está casado, comprometido, ¿no? Esa era la palabra el significado de la ciudad de Pérgamo. Y permítame decirle algo, mi amado hermano.
este ataque satánico, tal vez de la expresión más fuerte que vemos en las cartas, porque dice que ahí se encontraba el trono de Satanás y que ahí moraba Satanás. Entonces, la palabra del Señor nos muestra que hay una lucha muy fuerte y hay una intención fuerte también. Permítame explicarlo de la siguiente manera. El objetivo de los más importantes, el más importante, tal vez como resultado para el enemigo, es justamente atacar la familia, el hogar. Y nosotros vemos aquí en la iglesia de Pérgamo que el problema que están enfrentando ellos es que el enemigo, como se dio cuenta de que los creyentes de Pérgamo tenían la valentía, lo veían al enemigo, si se aparecía con cacho y cola y trinche, no le tenían miedo, le brincaban, digamos, ¿no? Lo reprendían, no se involucraban. Pero el enemigo no les brinca así, sino que lo hace de una manera sutil. Y entonces el enemigo no se presenta con una doctrina falsa, declarada, ¿no? Satanismo, no sé, ¿no? No, ellos sabían que Zeus no era Dios. Ellos sabían que todos los dioses que decían que eran dioses no eran dioses. Y lo tenían claro y tenían el valor para enfrentarse. Pero el enemigo lo que hace es hacer una estrategia sutil y se infiltra dentro de la iglesia. Y le dice al pastor de la iglesia de Pérgamo: tengo contra ti unas pocas cosas que tú retienes. Estás tolerando, estás aguantando a los que practican la doctrina de Balaam. Y dice Balaam, dice aquí nos muestra, si recordamos un poquito el escenario de Balaam. Balaam fue un sacerdote que fue llamado por Balac. Cuando Balac tuvo temor del pueblo de Israel, cuando vio que estaba avanzando en victoria, y dice: tráiganme a Balaam, porque a quien maldijere Balaam será maldito. De tal manera que él quiere traer a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Pero Dios se lo impide. Voy a ir rápido porque no nos va a dar tiempo de ver la historia completa de Balaam. Ya usted lo va a ver ahí en el Antiguo Testamento. Pero lo que muestra la palabra del Señor, que cuando Balaam va yendo hacia Balac, dice que el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es el Señor Jesús, se presenta delante de él, dice, en el camino, con su espada desenvainada. Por eso dice la palabra del Señor cuando empieza aquí, dice, mire cómo le manda la carta y se describe el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: allá Balaam, ya se le había aparecido con una espada aguda de 2 filos, mostrando de que, escuche bien lo que voy a decirle, mi amado hermano, este tema, el Señor dice que debe enfrentarlo la iglesia con la misma palabra de Dios. El enemigo va a tratar de meter, aquí dice la palabra que entró con la doctrina de Balaam, y esa doctrina de Balaam, mire lo que describe la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy bien, permítame mencionarlo de la siguiente manera. Aquí hay 2 impactos, uno que es la fidelidad espiritual y la otra que es la fidelidad matrimonial. Pérgamo les decía que es un compromiso matrimonial firme, esa es la descripción de la palabra. Y lo que aquí está diciendo el Señor es que la doctrina de Balaam lo que enseña es a cometer fornicación, dicen, y idolatría. Está hablando de 2 escenarios de infidelidad. La idolatría es una infidelidad con Dios, es ser infiel a Dios. Y la otra infidelidad tiene que ver con ¿qué? Con la familia. Permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. ¿Qué fue lo que hizo Balaam para que lo entendamos? Balaam le tenía temor a Dios.
Dice la palabra del Señor de que Balaam se presentaba delante de Dios y le preguntaba, ¿voy con Balac o no voy? Me vinieron a llamar. Y Balac no vino pues a llamarlo como cualquier cosa. Lo mandó a llamar y le dijo, ven, necesito que tú maldigas a este pueblo y te voy a dar todo lo que tu corazón desee. Te voy a llenar de bienes, te voy a llenar. ¿Qué estaba haciendo? Lo compró. Lo estaba comprando, le digo, te voy a dar plata, pero en grandes cantidades. Vas a estar acomodado por unas 4 generaciones. Eso le estaba diciendo Balac. Y dice que Balaam le temblaron las choquizuelas. Le tenía temor a Dios, pero al mismo tiempo dice que él trató de encontrar una manera de no quedar mal con Dios y también quedar bien con Balac. Agárrese de su silla, mi amado hermano, de lo que estoy tratando de decirle. Balaam, ¿cuál era su doctrina? Era una doctrina que supuestamente en una astucia iba a lograr engañar a Dios y poder estar, entre comillas, bien con Dios y bien con el diablo. Poder recibir esos beneficios que le estaba proponiendo Balac y no recibir la reprensión de parte de Dios. Mira lo que voy a decirle. Balaam no maldijo al pueblo de Israel porque le temía a Dios, dice que temía a Jehová. Y cuando fue, bendijo al pueblo de Israel. Cuando lo llevó Balac, lo bendijo. Pero luego fue y le dijo a Balac, te cuento que tengo una estrategia, pero ya vos ves, ¿no? Es viva esa criolla y esto. ¿Ah? ¿Ah? ¿No? Lo que tenés que hacer es llevar a las peladas de aquí y presentárselas a los hermanitos. Y ellos se van a casar con ellas. Y entonces ellas van a tomar su corazón y la van a llevar a nuestros dioses. Y ellos van a cometer pecado y Dios se apartará de ellos. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Lo que hizo Balaam fue y le dijo, ¿sabes qué? Hay que ir y hacer un junte, una confra, e invitarlo a los hermanitos. Y cuando vayan, los hermanitos se van a quedar impactados. Y de verdad, literalmente aquí llevaron a las mujeres del reino de Balac y las llevaron y se las presentaron a los hijos de Israel, a los pelados. Y los pelados que se estaban sombreando no se dieron cuenta. Y lo que el Señor le estaba diciendo a Pérgamo es, oye, si te aparece el diablo con cola y cacho, lo reprendé. Pero si te aparece de minifalda, no. Perdón, las damas, ¿no? Pero eso es lo que estaba diciendo el Señor, le estaba diciendo, esa era la doctrina de Balaam. Balaam le dijo, ¿sabes qué? No sé ya tu viveza, ¿no? Ya vos, digamos, ¿no? Yo no puedo yo maldecir al pueblo de Israel. Pero si llevas a las mujeres del pueblo, las más hermosas, y se las presentás a los hijos de Israel, cuando ellos se casen con ellas, cuando ellos se enamoren de ellas, ellas van a tener sus corazones, van a atrapar sus almas y ellas van a pedir que se hagan altares a nuestros dioses y ellos van a ceder en su corazón. Escuche bien lo que voy a decirle, mi amado hermano. Le voy a decir algo, mire, siento en mi corazón decirle lo siguiente. Hay algunas personas que creen que son muy inteligentes, muy sabias, muy vivas. Y puede que lo sean. Pero dice la palabra del Señor que contra esto no hay fuerza. Mire lo que dice. Dice la palabra que Salomón, cuando pidió al Señor, le pidió sabiduría. Y dice que el Señor dijo, no ha habido nadie más sabio que Salomón, ni lo habrá después de él. Está hablando de los seres humanos. De tal manera que Salomón ha sido el hombre más sabio que pisó la tierra. No estoy hablando del Señor Jesús, estoy hablando de humano. ¿Está bien? Para que quede claro. Con toda la sabiduría que tenía Salomón, dice que Salomón tomó una decisión equivocada en su vida y se casó con mujeres que no eran de su pueblo.
Y dice la palabra del Señor que cuando él se casó con estas mujeres que no eran israelitas, se casó en yugo desigual, dice que tomaron su corazón y le pidieron que haga un altar para sus dioses. Y él hizo un altar para cada dios de cada mujer que tuvo. Y cayó en idolatría terriblemente y se perdió en su corazón. Tanto así que no hay registro bíblico del retorno de Salomón. Los teólogos infieren de que en algún momento se arrepintió y escribió Eclesiastés. Pero no hay la historia, la declaración bíblica del retorno de Salomón al camino del Señor. Vamos a tomar la posición de que sí, retornó y escribió Eclesiastés. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está mostrando, mi amado hermano? Que esa doctrina de Balaam dice que enseña a practicar idolatría. Y dice, le enseña a los hijos de Dios a cometer fornicación. Voy a mencionar algo más que dice aquí en la carta a Pérgamo. En el original, cuando dice, yo sé dónde moras, la palabra mora en el original quiere decir, yo sé dónde has puesto tu radicatoria, donde tú radicas y has puesto toda tu atención. No sé cómo explicarlo, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. La palabra en el original quiere decir cuando una persona tomaba un amor especial por una ciudad, por un lugar, y lo hacía su casa, lo hacía su nación, lo hacía su vida, lo hacía su hogar. A eso se llamaba en el original, ese era morar. Estabas radicando, ahí estaban tus raíces, ahí habías decidido poner tu raíz. ¿Qué es lo que le pasó a Pérgamo, mi amado hermano? Tomó la decisión de esos hermanos de Pérgamo de radicar ahí en Pérgamo. No estoy hablando de la ciudad, estoy hablando de la tierra, estoy hablando de lo terrenal. Su corazón no estaba en los cielos, en lo eterno, estaba en lo temporal y transitorio. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Le voy a decir algo para que nosotros podamos decir, oye, estaré yo un poquito con el corazón como de Pérgamo. Tal vez eso me puede estar pasando. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Sabe cómo es un buen examen? Pregúntese, mi amado hermano, si usted, como los primeros creyentes, está diciendo, ¿sabe cómo termina el Apocalipsis? Te dice, sí, Señor Jesús, ven pronto. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando? Si usted le decía a uno de Pérgamo, el Señor vuelve pronto, que tarde un poquito, yo la verdad quiero todavía, ¿no? Como dicen algunos pelados los solteros, ¿no? Me quiero casar primero, pastor, todavía que no vuelva el Señor, digamos, ¿no? Y algunos más graciosos dicen, no me quiero morir sin haber amado. Cuando nuestro corazón está aquí en la tierra, mi amado hermano, cuando yo no quiero irme con el Señor, es porque estoy haciendo raíces aquí. Y ese es un problema. Ese es un problema, mi amado hermano, porque nosotros no somos terrícolas. Nosotros somos cielícolas. Dice que nuestra nacionalidad no está aquí en la tierra, sino está allá en los cielos. Por eso le dijo el Señor, vosotros no sois de este mundo, les dijo a sus discípulos. Por eso este mundo no los reconoce, no los ama, no los acepta, no los entiende, porque no me entendieron a mí, no me aceptaron a mí, ni tampoco a ustedes, porque ustedes no son de este mundo. Pero Pérgamo, la iglesia de Pérgamo estaba tan acomodada, tan bonito, habían hecho todo tan bonito aquí en la tierra, que ya no estaban seguros de quererse ir al cielo. Entonces, cuando eso acontece, empezamos a negociar con el mundo. Voy a tratar de apurarme por cuestiones de tiempo. ¿Qué le estaba pasando a Pérgamo, mi amado hermano? Estaba empezando a negociar. Es como con los papás, ¿no ve? Los papás estamos en este mundo, mi amado hermano. Y dijo el Señor, Señor, te pido que tú los guardes del mundo, no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, Señor. Estaba orando el Señor Jesús al Padre la noche que fue entregado. Y estaba diciendo, ellos van a caminar en el mundo. Te pido que los guardes del mal, Señor.
pero van a estar en medio, vamos a caminar en el colegio, los chicos van a ir al colegio y sus compañeros no son cristianos. En la universidad, en el trabajo, vamos a tener, amados hermanos, vamos a tener contacto con este mundo. El problema está en que yo empiece a hacer tratativas con él, con el mundo. Que empiece yo a aceptar el mundo. Y eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. El Señor le dice a Pérgamo: ustedes están empezando a aceptar. Ya ese olor nauseabundo, ya medio se están acostumbrando. Ya no les huele tan mal. Tengo contra ti que no estás participando, pero retienes a los que predican la doctrina de Balaam, que enseña a mis hijos a fornicar, dice la palabra del Señor, a cometer fornicación. Y escúcheme bien, mi amado hermano, que es importante que nosotros sepamos, mi amado hermano, por qué creemos lo que creemos. Cuando nosotros solamente decimos no muchas veces a nuestros hijos, no le entienden y no saben cómo van a asimilar. Y si su corazón no está convencido, empiezan a sufrir. Se vuelve un sacrificio. Le voy a dar un ejemplo. El tema de la fornicación. La palabra fornicación es una palabra muy amplia. En el griego es porneia. Engloba una cantidad grande de pecados. Entre ellos la pornografía, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, necrofilia y todas las desviaciones sexuales están englobadas en esa palabra griega que es porneia. Y la palabra del Señor dice: Balaam, claro, Balaam fue el que le dijo a Balac que los haga caer de esa manera. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. El mundo enseña que no hay ningún problema. El mundo dice de que ¿qué problema hay con las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Que generalmente decimos la fornicación, creyendo que es exclusivo, como un término que es tener relaciones sexuales antes de casarse. Pero ya les estoy explicando que porneia o fornicación es una palabra amplia, engloba el adulterio mismo. Y permítame explicarle lo siguiente, solo para el ejemplo. ¿Ejemplo en qué sentido, mi amado hermano? Nosotros tenemos que entrenar, capacitar a nuestros hijos y explicarles por qué creemos lo que creemos, mi amado hermano. Si no, no van a saber, se van a sentir menos, se van a sentir hasta tontos, porque todos van a estar diciendo: no pasa nada. A ver, vaya usted, pregúntele a los pelados ahorita de tercero o cuarto medio. Mira las estadísticas que le voy a dar dentro de la iglesia cristiana. Cuando se le hace una encuesta a las mujercitas de 18 a 25 años, edad de casarse ya, se le pregunta: muy bien, ponga aquí todo lo que a usted le gustaría que el Señor le diera de su pareja. El 98% no menciona que su pareja sea virgen. Se lo voy a decir de nuevo. Las niñas dentro de la iglesia cristiana evangélica no tienen la esperanza, solamente el 2 de cada 100. Hay 2 niñas de cada 100 que dicen: quiero que mi esposo sea virgen. Las otras ya perdieron la esperanza. Ya no tienen más fe. Ya no creen que eso sea posible. Le voy a dar otro dato. El 95% de los padres cristianos no tiene cómo explicarle a su hijo, no les dice: ¿sabe qué, hijo querido? Yo te aconsejo que llegues virgen al matrimonio. ¿Sabe por qué? Pues no lo creen. No cree que sea bueno. Es más, hasta voy a salir con mis amigos. Ya vaya, mijo, tome plata por si acaso. Viendo a ver si es que su hijo va, Dios lo libre, digamos, ¿no? Pero sin querer que lo libre, digamos, ¿no? Atrás en su corazón lo que quisiera es que sí tuviese una experiencia sexual, porque atrás de su corazón, de su pensamiento, de su razonamiento, creyeron lo que el mundo dijo que era bueno para sus hijos. Es más, hay la preocupación
de padres que ya sus hijos tienen 15 años en el mundo, ya están viendo cómo los van a involucrar, cómo los van a entrenar en lo sexual, creyendo de que tienen que llegar con experiencia al matrimonio. Todavía en nuestras sociedades más conservadoras, el hombre, la mujercita, no, ella tiene que llegar virgen. En las sociedades ya más abiertas, modernas ahora, no. La mujercita, ¿por qué? Pues digamos, ¿no? Que lleguen nomás con experiencia todos, digamos, ¿no? No hay ningún problema. Ahora, permítame decirle cuál es el problema que la palabra del Señor dice que hay, mi amado hermano. Mire lo que voy a decirle. El 99%, escuche bien, de las parejas que han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio han sido infieles. A ver de nuevo. No se entendió bien y no es para que peleen, por favor. Por último, usted diga, yo soy el 1%. Se lo voy a decir de nuevo. El 99%. Voy a hablar de los varones por respeto a las damas. De los varones que han tenido relaciones sexuales antes de su matrimonio han sido infieles. Ya en el matrimonio. Se lo voy a decir ahora por qué. O sea, debemos nosotros entender por qué Dios dice lo que dice. ¿Por qué era la doctrina de Balaam tan destructiva? ¿Qué destruye? La familia. El hogar lo destruye, mi amado hermano. ¿Cuál era el objetivo? Romper ese Pérgamo, ese matrimonio, ese compromiso entre esa pareja, que se rompa, que haya infidelidad y adulterio, no solo espiritualmente, sino también físicamente, porque de esa manera se rompe el hogar. Se fractura la familia, mi amado hermano. Ahora permítame que le explique por qué. Cuando una pareja de jovencitos cometen adulterio, que se llama adulterio, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, cometen adulterio, dice la palabra del Señor que el que peca es esclavo de su pecado. Muy bien, tomemos esa premisa. Ellos entran esclavos del pecado que se llama adulterio, se llama. Cuando se casan, ya entre ellos ya no es adulterio, dejó de ser adulterio. ¿Me estoy explicando lo que voy diciendo? Como ya están casados, ya han sido bendecidos, ya que ellos estén juntos como pareja, ya no es adulterio. Pero como son esclavos de un pecado que se llama adulterio, entonces ese pecado los va a llevar ¿a qué? A cometer adulterio. Aunque no quieran, porque es una ley espiritual, mi amado hermano. Por eso es que el enemigo con eso garantizó la destrucción pero usted ve en Europa, usted ve en los Estados Unidos, mi amado hermano, estamos hablando de más del 95% de los matrimonios se fracturan. El 80% no llega al segundo año. Es tan complicado que ya no se casan. Más barato es nomás juntar, porque si no, caro el divorcio. Mejor así nomás, juntémonos. Y ahora ya no se casan. ¿Y qué está pasando? Ya no hay ese nido para el hogar. Ya los hijos no se crían en un hogar estable donde puedan crecer. Y esa es la doctrina de Balaam. Los nicolaitas dicen, enseñaban de que no hay ningún problema. No hay ningún problema si es que se comete pecados sexuales. No pasa nada. Eso dice el mundo, mi amado hermano. Y permítame decirle algo. El enemigo sigue e intenta seguir haciendo lo mismo. Meter esa doctrina dentro de la iglesia. Se lo voy a decir en español. Hay creyentes, hombres y mujeres ya mayores, casados, cristianos, que no creen en la virginidad. Estoy hablando de creyentes. El 80% no cree sinceramente en la virginidad. No le enseñan a sus hijos, principalmente a los varones. Todavía porque somos una sociedad conservadora, le enseñan a la mujercita. Y le dicen, bien, pero a un varoncito no le entienden. ¿Por qué sería, digamos, no? Es más, por ahí se me enchueca, digamos, ¿no? Este pelado, por ahí se me desvía. No, mejor nomás que se dan cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Y qué garantizaron? Garantizaron que ese muchacho se convierta. Le voy a decir algo más grave todavía. ¿Sabe qué hace un gran porcentaje? Escúcheme bien. Las estadísticas son muy fuertes.
el 70% de los jovencitos antes de los 18 años en colegios que son seculares, laicos, ha visitado un prostíbulo. Quiere decir que esos jovencitos han ido ¿dónde? A un prostíbulo. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que cualquiera que dice está con una prostituta, dice que es un solo cuerpo con ella. Y teológicamente se explica, todos los pecados de ella pasan a ese muchacho. Se lo voy a explicar en español. Todos los deseos de la carne que tenía esta mujer, ¿no? Con esa vida descarriada, todos los pecados pasan a ese muchacho, que sea la primera vez que él va a estar con una mujer. Pero como se unió a ella, los dos son una sola carne. Y todos los pecados de la carne de ella pasan a él. Y de ahí sale otro muchacho. Ahora las condiciones de perversión, sus límites para poder decir que no se vuelven cero. De ese día para adelante, las posibilidades de perversión de su vida son infinitas. No tiene ningún freno. ¿Quiere que le diga una cosa, mi amado hermano? Con esas condiciones y en esas condiciones se llega ilusoriamente a querer construir un matrimonio. Es sencillamente imposible. Es una falacia, es una mentira. La construcción sobre la arena, sobre la nada. ¿Y sabe qué es lo que busca el enemigo? Robar, matar y destruir. Los jovencitos que están en esa ruta, hombres y mujeres, hoy día que, ¿sabe qué? Me llega la noticia a mí, ¿no? De que ahora ya en los juntes, en las confras, nunca he visto, la verdad, hombrecitos y mujercitas beben a la par. Hasta quedar que no saben ni cómo se llaman. Que no saben ni cómo se llaman. ¿Y sabe qué es lo que ha hecho el enemigo? Destruirlos profunda y hondamente. Acabo de explicarles hace un momento, porque usted tenga la herramienta, mi amado hermano. Sepa por qué. ¿Por qué creemos en la fidelidad? ¿Por qué creemos, mi amado, en el cuidarse? ¿Por qué creemos, mi amado hermano, en que necesitamos llegar así al matrimonio? Porque el matrimonio necesita de esa fidelidad. Y aquel que es esclavo del pecado va a seguir siendo esclavo del pecado. Allá en el matrimonio va a querer ser fiel, no va a poder. No va a poder. A toda velocidad le voy a contar algo. Cuando yo era chico allá en Vladivostok, me tocó trabajar en una empresa petrolera y tuve que salir de la ciudad para hacer la implementación de los sistemas. Y hacíamos más o menos 15 días allá, 7 acá, 15 allá, 7 acá. Y es bien complejo. Y éramos varios, bien jovencitos estábamos. Y había unos que eran de finanzas, otros que éramos de sistemas. Y había un muchacho que era más o menos de mi edad, que él se iba a casar, por así decir, en agosto, yo en septiembre, ¿no? Estábamos, póngale, en abril, digamos, ¿no? Y bueno, cuando viajamos allá, llego yo, él ya estaba viendo la parte de finanzas con el equipo de finanzas y charlamos y me dice, estoy realmente, me dice, aburrido, me siento aquí, se acaba todo a las 8 de la noche, realmente estoy mal, digamos, ¿no? Entonces, la siguiente vez que llego yo, me dice él, ya vuelvo, me dice, voy un ratito donde mi corteja y vuelvo. Y yo le digo, vino, yo soy su nombre, ¿no? Vino tu novia, con la que se iba a casar. Y entonces él me dice, no, es una corteja que tengo aquí. Y entonces le digo yo, oye, vení acá un ratito, mira, te vas a casar hoy aquí a 2 meses. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Le digo. ¿Cómo vas a hacer eso? Vos la querés a tu novia, ella te quiere a vos. ¿Cómo vas a estar? No hagas esto. Y me dice él, Bubi, me dice, te voy a prometer algo. Te prometo que cuando me case, nunca más voy a ser infiel. Y yo le digo, te voy a decir algo. Dice la palabra del Señor que el que peca es esclavo de su pecado. Y aunque no querrás, te va a llevar esta esclavitud. Se fue, no me hizo caso. Pasó la vida y el tiempo, estábamos ya en otro proyecto. Ya casado él.
Y de repente dice ahí, ahorita vuelvo, voy donde mi corteja. ¿Cómo? Ya otra, ¿no? Ya casado ya. Y le digo, a ver, vení un ratingo, le digo. ¿Cómo que tu corteja? Es que no entendés vos, voy a ver. Te voy a decir algo. Te prometo, me dice, que cuando tenga mi primer hijo, voy a ser fiel. Y lo miro y le digo, te voy a decir algo. El que peca es esclavo de su pecado. Y el esclavo no le dice a su señor qué es lo que va a hacer. Va a seguir en esta esclavitud y te va a destruir. La última vez que charlé con él, estaba con su vida destruida, matrimonio destruido, porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y sabe que, mi amado hermano, a veces nosotros creemos que cuando la palabra nos dice esto es lo mejor, a veces no sabemos por qué es lo mejor. Pregúntele al Señor, mi amado hermano. Dios sí nos quiere explicar. ¿Sabe qué? Todo, ¿sabe qué dice la palabra del Señor con respecto al trago? Perdón que yo me estoy alegrando. Pero ¿sabe qué dice? En Proverbios 31 dice, dad la sidra al desfallecido, dad el vino a los de amargo ánimo, que beban y se embriaguen y se olviden de su miseria y de su necesidad, no se acuerden más. Son miserables, pobres, desventurados. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cuando alguien se dedica al trago y nosotros vemos cómo esos jóvenes están bebiendo y creen, no sé, el mundo cree que es gran cosa, que la están pasando bomba, que la están pasando. Están destruyendo sus hijos, están destruyendo su vida. El enemigo los está capturando, el enemigo los está atrapando, los está haciendo esclavos y después solo hay vacío en su corazón. Podrán venir y decir, ¿sabes qué? Supuestamente disfruté, la pasé bomba, me amanecí, bebí, me emborraché, me no sé qué. Y ahora está mi vida completamente destruida. ¿Sabe qué? Cuando vienen a la consejería y ya hablan de verdad, con el corazón en la mano, ya no hay la sonrisa de la calle. Que pareciera que están bien, que la están pasando bomba, que son felices. Mentira, gran. Cuando ya están en la consejería dicen, ¿sabe qué? Para mí mejor sería morirme, ya no quiero vivir. No hay ninguna esperanza, no hay ningún significado, no hay ningún nada. Hay un vacío inmenso en mi corazón que no tiene tamaño. ¿Y sabe qué? El Señor le dice a Pérgamo, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Miremos nosotros. Miremos qué estamos haciendo con nuestros hijos. Veamos si no estamos concediendo, haciendo concesiones como hicieron los de Pérgamo, que ya estaban negociando, que no estaban entendiendo lo terrible que es involucrarse con el mundo. ¿Y sabe qué? Es necesario que le expliquemos a nuestros hijos, que les digamos por qué es malo y cuáles son las consecuencias. Quiero que le diga una cosa, cuando a mí me tocó ser adolescente, le doy gracias al Señor que yo le entendía así. Cuando mis amigos me preguntaban, yo les decía en español lo que les iba a pasar. Hoy día ni uno de ellos que les dije, sabes que esta ruta te va a llevar por aquí. Todos están como el enemigo los ha dejado hasta el día de hoy. Creyeron que le pasaron bomba fue lo que les cayó encima, mi amado hermano. Sus familias destruidas, sus vidas destruidas, en vicio, en el alcohol, en las drogas, prisioneros, sin poder construir nada. Porque un día le creyeron al diablo, a Satanás, de que eso era bueno, de que eso era bomba, de que eso era pasarla bien, de que eso era disfrutar. Disfrutar nada, mi amado hermano. ¿Sabe qué? No se sienta mal cuando usted le dice, no, mi hijo, allá están emborrachándose, allá están en lo uno, en lo otro. No. No se sienta mal de creer que va a sufrir. No. Usted lo está rescatando de las garras del enemigo. No entreguemos a nuestros hijos al enemigo, mi amado hermano. Porque el enemigo no va a tener compasión. El enemigo no juega a ser enemigo. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Y ya hay muchos que lamentablemente no le creyeron al Señor. Y hoy están sus vidas destruidas, sus hijos destruidos, su familia destruida. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor, arrepiéntete. El Señor es misericordioso, mi amado hermano. Si es que nosotros nos arrepentimos, nos acercamos a Él, le pedimos perdón. Este es el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo en el que el Señor puede ser hallado, dice la palabra del Señor. Por tanto, si el Señor te dice hoy, ven, entra en mi reposo, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra.
Hoy día es el día, mi amado hermano. Hoy es el tiempo. Póngase de pie, por favor. Voy a pedir a los pastores, a los líderes, nos ayuden con los elementos de la Santa Cena. Prepare su corazón, mi amado hermano. Permita que el Señor escudriñe su corazón. Y si usted ve, si el Señor le revela que hay camino que no le agrada, mi amado hermano, dígale al Señor: perdóname, Señor amado. Perdóname porque un día no te creí. Y hoy estoy viendo las consecuencias de no haberte creído. Hoy veo cómo el enemigo ha derribado puertas, ha derribado muros y ha quemado puertas. Pero para el Señor no hay nada imposible, mi amado hermano. El Señor tan solo necesita que tú te arrepientas, que tú puedas decirle: Señor, perdóname. Como ese hijo pródigo, yo vuelvo, Señor, a tus brazos, a tu casa. Y así como ese padre recibió al hijo pródigo con celebración, con amor, así el Señor también está esperando por ti. Si el Señor te dice hoy: entra en mi reposo, ya basta de ese vacío, de tanto dolor en tu corazón, de tanta destrucción. Esta mañana, esta tarde, dile al Señor: Señor, te entrego mi vida, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. El Señor solo necesita esa decisión tuya, de que cambies tú, se encargará Él. De transformarte, se encargará Él. La palabra del Señor dice que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor me muestra que el enemigo está engañando a alguien y le está diciendo que ya no hay esperanza, que ya no hay más salvación, que ya no hay más oportunidad.